Bueno, en el primer ejercicio hay un tubo que contiene hidrógeno en su interior y este gas es iluminado con una luz que es más o menos ultravioleta. Tiene una longitud de onda más corta que la ultravioleta, que es de este valor que está acá. Y acá dice que hay que suponer que con esto se logra promover los electrones a otro estado. El electrón está en el estado fundamental. Acá tenemos un esquema de estados. Está en el estado fundamental. Y si con esta energía, o con la energía que corresponde, mejor dicho, a esta longitud de onda, logro que el electrón vaya a parar a otro estado, lo que tiene que pasar es que, por ejemplo, le tengo que dar la energía justa para que pase de este a este estado, o para que pase de este a este, o para que pase de este a este, o así sucesivamente, ¿no? No puedo darle ni más ni menos energía que la justa. Bueno, en este caso, la energía que yo le entrego es la que corresponde a esta longitud de onda. Y esa energía va a ser entonces esta cuenta. La energía se puede escribir como hc sobre lambda, la energía del fotón, que yo le estoy entregando al electrón, que se supone que el electrón la está absorbiendo toda, y esos 1240 sobre 9725 es esta cantidad. Quiere decir que la energía del fundamental era menos 13,6 y ahora le tengo que sumar este número. Si yo hago esa cuenta me da menos 0,85, va a parar acá arriba. Bueno, entonces una vez que el electrón ganó esta energía, menos 0,85, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que caiga otra vez al estado fundamental y entonces pierda otra vez esta energía, 12,75 electronvoltios, o que estando con esta energía caiga al primer estado excitado, que es este, y entonces pierda una energía que es la diferencia entre el 0,85 y el 3,4, o que caiga de este estado a este, ¿no es cierto? Y pierda una energía que es la diferencia entre estas dos energías, entre 1,5 y 0,85. O que caiga de acá a este estado y una vez que tiene esta energía cae a este otro estado. O que caiga de este estado acá a este estado y de este estado vaya directamente al fundamental. O que, qué sé yo, de este estado caiga a este, de este estado caiga a este y de este estado caiga a este y vuelva otra vez al fundamental. En todos los casos yo tengo que restar energías entre estados, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la longitud de onda que tiene el fotón cuando el electrón cae de n igual 4, o sea, desde acá arriba, hasta n igual 1, hasta acá abajo, esa es la misma longitud de onda que la que del electrón que irradió el gas, o sea, la de inicio, 9725. Si yo, qué sé yo, quiero calcular qué longitud de onda tiene el fotón cuando el electrón cae del nivel 4 al nivel 2, y bueno, tengo que hacer menos 0,85 menos 3,4, que es esta cuenta que está acá y me da este número. Bueno, así sucesivamente tengo que ir restando niveles de energía y con eso saco las longitudes de onda. Bueno, de esta manera puedo calcular todas las longitudes de onda que va a tener el fotón emitido, y estos son los valores 4,3, 3,2, etcétera, ¿no? 3,1 y 2,1,
que corresponden a todos estos saltos que se ven acá en negro y este en rojo también. Como ustedes pueden ver, son seis frecuencias las que se emiten. Este salto es una frecuencia, este es otro, ¿no? Esta es otra frecuencia, así sucesivamente. Y claro, justo el salto que corresponde a pasar del nivel de energía 3 al nivel de energía 2, o de n igual 3 a n igual 2, que es esta línea roja que se dibuja acá, ese salto me da que el electrón tiene una longitud de onda que corresponde a esto, y esa longitud de onda es la que justamente está dentro del color rojo. Es decir, el ojo percibe el color rojo cuando su longitud de onda está entre 618 y 780. Y este valor está entre 618 y 780. Este es uno de los datos que se dio. Bueno, el segundo ítem decía cuántas frecuencias se emiten o longitudes de onda. Y bueno, se emiten 6, que son estas líneas en negro, más la línea en rojo. Vuelvo a decir, la caída de un nivel de energía a otro nivel corresponde a una longitud de onda, es decir, a una frecuencia. Después preguntaba cuál es la mínima energía que tengo que hacer para extraer un electrón cualquiera. Bueno, yo puedo suponer que al darle la energía que le di, promocioné los electrones del estado fundamental hasta el nivel 4. Este nivel tiene una energía de menos 0,85 electronvoltios. Entonces quiere decir que puedo encontrar electrones en ese nivel. Y bueno, entonces para sacarlos del átomo, ese electrón, tengo que darle menos 0,85 voltios. Porque dándole 0,85 voltios lo llevo a un estado con energía igual a 0. Energía igual a 0 quiere decir que el electrón ya está libre. Todos los otros niveles de energía, fíjense que son números negativos. Quiere decir que el electrón sigue ligado o cerca del núcleo del átomo. Pero si le doy energía 0 ya se encuentra libre, ya no está ligado al núcleo del átomo. Lo que quiero remarcar en todo esto es que si uno, en vez de darle la energía justa para que el electrón, por ejemplo, pase del fundamental, como es en este ejercicio, donde dice que el electrón está en el fundamental, para que pase del fundamental a cualquier otro nivel, si uno no le da la energía justa, pero justa, el electrón directamente no cambia su estado, o sea, sigue en el estado fundamental, y eso quiere decir que la luz que pasó por el átomo, que lo atravesó, no es absorbida. ¿Está bien? No es absorbida. Bueno, este ejercicio entonces nada más para decir de este ejercicio. Bueno, en el problema 2 se muestra una reacción nuclear. Un núcleo de aluminio, del átomo de aluminio, se transforma en un sodio más otro núcleo. En principio, como la cantidad de nucleones debe mantenerse constante, si este tiene 23 nucleones y este tiene 27, quiere decir que el núcleo desconocido tiene 4 nucleones. Por otro lado, no hay ninguna desintegración beta ni nada por el estilo, porque si no tendría que haber emisión de electrones, etc. Entonces debería conservarse también el número de protones, ¿no? Y si este tiene 11 y este tiene 13, quiere decir que este tiene 2 protones. Entonces un núcleo que tiene 4 nucleones y 2 protones es la partícula alfa, o sea, es un núcleo del átomo de helio. Bueno, se dan además datos sobre la energía de ligadura del aluminio, del sodio también, la masa de la partícula alfa en unidades de masa atómica, MU indica eso en unidades de masa atómica. Bueno, el equivalente entre electronvoltio y joule, la velocidad de la luz,
la masa del protón en unidades de masa atómica y la masa del neutrón en unidades de masa atómica. La primera parte de este ejercicio, en la primera parte se pregunta si la reacción es espontánea o no, hay que justificar eso. Una reacción espontánea si la energía de la reacción es positiva, y si es negativa no es espontánea. Bueno, después piden acá, o les pido calcular la energía generada si llega a ser espontánea, y si no es espontánea, cuánto debería ser la energía que uno le tiene que adicionar para que se produzca esta reacción. Y bueno, ¿y quién es X? Ya lo respondimos. Entonces ahora en la siguiente diapositiva vamos a ir a calcular la energía de esta reacción. Bueno, la energía de reacción se calculaba, se denominaba con la letra Q, y se calculaba como la energía del núcleo padre, digamos, en este caso el aluminio, a lo cual uno le resta la energía de los núcleos hijos, del sodio y de la partícula alfa. Energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces esto efectivamente es energía cuando uno multiplica por c cuadrado. Pero otra forma de hacer esta cuenta era hacerla colocando las masas en unidades de masa atómica. Y en ese caso, en vez de hacer esta cuenta, multiplicar por c cuadrado y hacer esto, uno podía hacer esta otra cuenta, poner las masas en unidades de masa atómica y después multiplicar por este número. Y cuando uno hacía esta cuenta de esta forma, el resultado daba en megaelectronvoltios. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la masa del aluminio y la del sodio y la de la partícula alfa en unidades de masa atómica. Para eso recuerden que el aluminio tiene 13 protones, 14 neutrones, pero su masa no era la suma de la masa de los protones más la masa de los neutrones. Porque cuando uno sumaba, unía los protones con los neutrones, habíamos dicho que una parte de esa energía se perdía. Se transformaba en, digamos, en energía para mantener unidas esas partículas, ¿no? Esa energía era la energía de ligadura. En este caso, entonces si uno hace esta suma, 13 protones por la masa de los protones, 14 neutrones por la masa de los neutrones, por 931, etcétera, etcétera, esto me va a dar la masa de todos los componentes, protones y neutrones, por separado. Pero para calcular la masa del aluminio tengo que restarle la energía de ligadura, que era un dato del problema. Entonces haciendo la cuenta me da este número. Y lo mismo para el sodio. En el caso de la partícula alfa, nosotros dimos la masa de la partícula alfa ya directamente. Entonces al multiplicarla por este numerito, la masa en unidades de masa atómica, al multiplicarla por este numerito, ustedes obtenían directamente la energía. Entonces la energía de reacción era simplemente restar, como dije antes, a la energía del núcleo padre le resto la energía de los núcleos hijos. Estas son las energías, ¿no?, que corresponden a las masas de reposo. Una masa de reposo tiene una cierta energía. Bueno, y esa es la cuenta. Cuando si hago la cuenta me da un número negativo, me da menos 10,1 MeV, y entonces quiere decir que la reacción no es espontánea. Y bueno, para producirla entonces hay que contrarrestar esta energía negativa. O sea, en principio habría que ponerle a la reacción de alguna manera, digamos así, inyectarle, por decirlo, llamarlo de alguna manera, inyectarle 10,1 MeV como mínimo. Si yo le inyecto eso, bueno, la Q es 0, y entonces a partir de ahí, de esa energía, la reacción sería espontánea. Si en vez de inyectarle 10 le inyecto 20, qué sé yo, me van a sobrar 10 de energía, bueno, esas 10 de energía se va a repartir entre los núcleos hijos, ¿no? Pero había otra manera de calcular esta energía de reacción, y uno lo podía hacer, por ejemplo, si tenía directamente, o sea, esto era una de las maneras, la que vimos recién,
¿no? Pero también se podía hacer si uno tenía directamente las energías de ligadura de los núcleos padres y los núcleos hijos. En este caso la cuenta me quedaba como al revés. Yo sumo las energías de ligadura de los núcleos hijos y a eso le resto la energía de ligadura del núcleo padre. ¿Está bien? Bueno, estas dos cosas eran completamente equivalentes y la demostración es muy simple. Si uno en vez de poner núcleo padre pone esta fórmula que es la energía del núcleo padre, estoy pensando que esto es masa del núcleo padre por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Y acá en vez de poner la masa del núcleo hijo hace lo mismo, pone las masas de sus componentes menos la energía de ligadura y lo mismo para este. Bueno, si uno hace esa cuenta fácilmente obtiene esto. Entonces, bueno, me quedaría que la Q esta sería la energía de ligadura de uno de los núcleos hijos, que es el sodio, que es un dato del problema, eso está acá en verde, es un dato. Después habría que sumar la energía de ligadura del otro núcleo hijo, que es la del alfa, y restarla del núcleo padre, que también es un dato. Para sacar la energía de ligadura del núcleo del alfa, digamos, la cuenta es muy sencilla, porque uno sabe que la masa, lo que acabamos de decir recién, ¿no? La masa en este caso del alfa, esa masa es el dato del problema. Nosotros la dimos en unidades de masa atómica, que es 4, y pico, este número que está acá. Para calcularla en megaelectronvoltios tengo que multiplicar por este número. Entonces me da esta energía. O sea, esta es la energía que corresponde a la masa de reposo de la partícula alfa. Pero claro, como dijimos recién, la energía correspondiente a esa masa se puede calcular de esta forma, ¿no? Sumando las energías de los componentes, protones y neutrones, y restando la de ligadura. Es decir, yo de acá podría despejar la energía de ligadura del núcleo alfa, que es lo que necesito. Es lo que necesito poner acá, ¿no? Y bueno, haciendo la cuenta, pasando simplemente de término, ¿no? Pasé esto para este lado y todo este número para el otro lado. Saco la energía de ligadura del núcleo alfa, que me da 27,26 MeV. Lo reemplazo acá y obtengo lo mismo que antes. O sea, los dos procedimientos son la misma cosa, digamos. Uno puede calcular la energía de reacción de esta manera o puede calcularla como calculamos antes. Es exactamente la misma cuenta. Bueno, ahora el ítem 2 del mismo problema estaba relacionado con el ítem 1. Era agarrar lo que habíamos hecho antes y agregar un neutrón. Uno bombardea el aluminio con un neutrón. Bueno, si agrego un neutrón acá, tendría 27,1, 28 nucleones. Entonces tenía antes esto, 23, y acá tengo 4,27. Bueno, tengo que agregar un neutrón acá para que aparezcan 28 nucleones, porque dijimos que la cantidad de nucleones en estas reacciones nucleares no puede alterarse. O sea, la cantidad de nucleones del núcleo padre tiene que ser igual a la suma de los nucleones de los núcleos hijos. Bueno, si nosotros ahora calculamos otra vez la energía de reacción, es el procedimiento del mismo, nada más que acá aparece la masa, la energía que corresponde a la masa del neutrón, que yo agregué. Esa energía es la masa del neutrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero claro, aparece acá y también aparece del otro lado de la reacción, ¿no? Entonces cuando uno hace la suma de estas dos masas, o la suma, mejor dicho, de las energías que corresponden a estas masas de reposo, y le resta las energías que corresponden a las masas de reposo de estos productos, obviamente la energía del neutrón de acá se va con la del neutrón de este lado, por eso está tachado esto con esto.
Así que cuando uno hace la cuenta, le da el menos 10,1 MeV. ¿Está bien? Pero, claro, además de la energía de la masa de reposo, acá está la energía que trae este neutrón. O sea, la energía del producto que está de este lado, el neutrón más el aluminio, corresponde a la energía de la masa de reposo del neutrón, que es esta, pero la energía cinética que trae el neutrón también, obviamente, ¿no? Entonces, cuando uno hace esa cuenta, le queda la energía que obtuvo antes, pero ahora le tengo que sumar esto que agregué como energía cinética del neutrón que va a chocar contra el aluminio y va a quedar insertado ahí. Si hacen esa cuenta, le da 0,4 megaelectronvoltios. Y esta energía es la que termina repartiéndose como una energía cinética, esta energía sobrante, ¿no?, del neutrón, más una energía cinética de la partícula alfa. Uno podría decir, ¿y la energía cinética del sodio, del núcleo de sodio, no se cuenta? Y en este caso no, porque acá dice que se considere despreciable el retroceso del núcleo. O sea, cuando este núcleo se desintegre y se transforma en que no se toma en cuenta esa energía cinética del núcleo, de los núcleos grandes estos. Eso es lo que está diciendo. ¿Está bien? Entonces nosotros hicimos un ejercicio y siempre que hicimos los ejercicios en la guía estaba eso, ¿no?, también metido. Que no hay que considerar lo que se llamaba energía de retroceso del núcleo padre. ¿Está bien? Bueno, entonces por eso es esta energía la que se va a repartir entre no solamente el alfa, sino también entre el nucleón que sobra. Y para eso vamos a tener que utilizar que se conserva la cantidad de movimiento. Un ejercicio muy parecido a lo hicimos en la clase teórica, por eso esto apareció acá. Donde en estos ejercicios se conserva la energía y la cantidad de movimiento. Bueno, entonces siguiendo un poco el lineamiento del ejercicio que se hizo en la clase teórica, lo que estoy diciendo es que acá había un núcleo de aluminio y de repente liberó estas dos partículas y se transformó en un sodio. Y hay que considerar que en ese proceso los núcleos estos grandes están quietos. Por eso en el enunciado dice, desprecia la energía de retroceso del núcleo padre, ¿no? Habíamos aclarado eso en la clase teórica, qué es lo que significaba o qué es lo que se quería decir con eso. Es decir, lo que queda sería una cosa así. Dos núcleos que de repente un alfa sale para un lado, el neutrón sale para el otro, de manera tal que la cantidad de movimiento de este sistema, de estos dos núcleos, vuelvo a repetir, la de este núcleo ni entra en juego, ¿no?, ni entra en juego por lo que se dice en el enunciado del problema. La cantidad de movimiento de estos dos núcleos tiene que ser 0. Entonces, eso es lo que está escrito acá. La cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, la masa del alfa por la velocidad del alfa, como yo puse el sistema de referencia, es positiva, sumada a la masa del neutrón por la velocidad del neutrón, me tiene que dar 0. Quiere decir que la velocidad del neutrón tiene que ser negativa, ¿no? O sea que la cuenta tiene que tener un signo menos acá. Y esto me da 0. Por otro lado, habíamos dicho que la energía que adquieren estas partículas, la energía cinética, no la energía de su masa de reposo, la energía cinética, tiene que ser igual a la que sobraba a la nueva energía de reacción, ¿no?, que era 0,4 megaelectronvoltios. Entonces, la energía cinética es 1/2 de la masa del neutrón por su velocidad al cuadrado, más 1/2 de la masa del alfa por la velocidad del alfa al cuadrado. Esto tiene que ser la energía esa que anteriormente vimos,
que dijimos que se iba a repartir entre este nucleón y este núcleo. Bueno, lo que yo hice para simplificar las cuentas es, en vez de poner así la masa de reposo directamente, qué sé yo, en kilogramos, tanto para el neutrón como para la partícula alfa, la despejé la masa del neutrón y de la partícula alfa de estas cuentas, ¿no? Porque esta es la energía de reposo del neutrón y esta es la energía de reposo del alfa. Entonces, si uno despeja de acá, la masa del neutrón me da esta cuenta y la del alfa me da esta cuenta. Hubiese sido la misma historia si uno ponía acá la masa en kilogramos, que ustedes también tenían el dato, ¿no? Bueno, entonces, si de la ecuación 2, o sea, de esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento, uno despeja la velocidad del neutrón, obtiene esto, y ahora reemplazo eso en la expresión 1. Eso es lo que hicimos, si ustedes se fijan, en la teoría, cuando hablamos de desintegración alfa. Hicimos un ejercicio muy, pero muy parecido a este, ¿no? A esto. Bueno, entonces, si hago esas cuentas, obtengo, bueno, ahora la Q la puedo escribir así. En vez de poner acá la velocidad del neutrón al cuadrado, puse lo que saqué de acá. Después el otro me quedó igual, ¿no? Como se ve acá. Así que la Q, ¿qué hice? Saqué masa alfa como factor común y me quedó esto. Y después, bueno, de esta expresión, de esta ecuación, saco la velocidad alfa, que me da toda esta cuenta. Y ya tengo todo ahí en MEV, el MEV me simplifica con el MEV, y me queda, me queda esta cuenta, que si uno le saca la raíz cuadrada al final a c cuadrado, me queda esta c acá, y esta es la velocidad que me queda para la partícula alfa. Está bien, la doy en términos de la velocidad de la luz. También podría haber puesto acá lo que vale la velocidad de la luz, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que también tenían el dato en el examen ahí. Pero la puedo dejar también así, no hay ningún problema. Pero fíjense lo que es la velocidad del alfa y lo que es la velocidad del neutrón. La velocidad del neutrón es bastante más grande que la velocidad del alfa, porque es una partícula más chica. O sea, y si uno hace la cuenta y si uno calcula la energía cinética del alfa, le va a quedar más chica también que la energía cinética del neutrón. O sea, otra vez, como pasaba en la desintegración alfa, la partícula más pequeña se está llevando la mayor parte de la energía cinética. Si ustedes calculan la energía cinética de la partícula alfa, es 1/2 de la masa del alfa por esto al cuadrado, y la comparan con la energía cinética del neutrón, que sería 1/2 de la masa del neutrón por esto al cuadrado, van a ver que la energía cinética que se lleva el neutrón es más grande que la energía cinética del alfa. En el tercer ítem del problema 2, uno prepara cianuro, que tiene la misma fórmula, la misma cantidad de átomos de carbono que de nitrógeno. En vez de prepararlo con el carbono y el nitrógeno no radiactivo, uno los prepara con estos isótopos, con el carbono 11 en vez de utilizar el carbono 12, ¿no? Y con el nitrógeno, que es no radiactivo, lo prepara con este nitrógeno, donde acá dice que este nitrógeno es el de menor vida media, tiene menos vida media que el carbono. Bueno, y se analiza qué es lo que pasa después de 20 minutos que uno prepara este cianuro con estos isótopos. Y dice que después de 20 minutos la razón entre estos dos elementos vale este número. Y dan también el lambda del carbono. Entonces, bueno, en principio, si después de 20 minutos la relación es esta, quiere decir que el número de átomos de nitrógeno sobre el número de átomos de carbono
¿no? Esto que está acá tiene que ser este número. No puede ser al revés, ¿no? No podría estar acá arriba el número de átomos de carbono y acá el de nitrógeno. Porque, claro, como el nitrógeno se desintegra más rápidamente, cuando yo haga esta cuenta me va a dar, partiendo de la misma cantidad de átomos de nitrógeno que de carbono, me tiene que dar menos átomos de nitrógeno después de un tiempo que átomos de carbono. Y si eso es cierto, el número me tiene que dar, la división me tiene que dar un número más chico que 1. Y bueno, efectivamente 0,48 es más chico que 1. O sea que 0,48 es el número de nitrógeno sobre el número de carbono y no al revés. Bueno, por otro lado sabíamos que el número de átomos de carbono que no se desintegran, digamos, que quedan vivos, por decirlo de alguna forma, se puede escribir así, donde esta lambda sub n es la constante de desintegración de los átomos de nitrógeno, y el número de átomos de carbono se puede escribir así, donde esta lambda sub n es el número, es la constante de desintegración del carbono. El número inicial para ambos casos es el mismo por la hipótesis del problema, ¿no? Porque el cianuro contiene la misma cantidad inicial de carbono que de nitrógeno. Bueno, entonces esto se simplifica con este y me queda esto, ¿no? Y acá yo directamente puse el lambda del carbono, que es el dato este que está acá, está en 1 sobre minutos, es la unidad. Y acá no puse 0,034 sobre minutos para evitar andar metiendo unidades por todos lados, sino que puse acá arriba del igual que el tiempo y lo iba a medir en minutos. Entonces las cuentas quedan así escritas. Bueno, después una vez que uno tiene esto, es despejar el lambda n de acá, ¿no? La constante de desintegración correspondiente al nitrógeno. Bueno, para hacer eso lo que hice es tomar logaritmo natural de este lado y entonces también de este lado. Cuando tomo logaritmo natural de este lado, me queda el logaritmo natural de 0,483. Y cuando tomo el logaritmo natural de este lado, es el logaritmo natural de lo de arriba menos lo de abajo. Pero si le tomo logaritmo natural a lo de acá arriba, directamente me queda el exponente, ¿no? Me queda T0 por lambda n. Y acá abajo lo mismo, me queda el exponente. Me queda menos por esta división, ¿no? Este menos, y me queda acá el exponente. Bueno, haciendo esta cuenta despejo el lambda n, esta cuenta que está acá, ¿no? Y me queda 0,07 minutos, 0,07 sobre minutos. Y después, claro, el tiempo de vida medio es el logaritmo natural de 2, que es 0,59, dividido esta cantidad. Y eso me da 9,8 minutos, es el tiempo de vida medio del nitrógeno, que obviamente es menor al del carbono, ¿no? Que es lo que dice acá ¿cómo se llama el enunciado? Dice el nitrógeno tiene menor vida media que el carbono, ¿no? Bueno, eso. Bueno, el problema 3 se refiere al efecto fotoeléctrico, algo que ya vimos en la teórica. Y en este caso, bueno, es un tubo, que está acá, que tiene un cátodo de cesio. El cátodo de cesio es iluminado con luz ultravioleta y eso hace que se desprendan electrones. Esos electrones, llamados fotoelectrones, pueden llegar al ánodo, que es que está acá, polarizado con en sentido inverso a lo que uno esperaría. El ánodo se lo hace negativo. El porqué de estas cosas las estudiamos en la teoría. Ahí habíamos dicho que necesitábamos conocer, poder calcular la energía cinética máxima de los electrones despedidos por el cátodo. Para hacer eso, lo que se hacía era someter al ánodo a un potencial negativo, cosa que el ánodo repele esos electrones, e ir aumentando ese potencial hasta que los electrones se frenen antes de llegar al ánodo. ¿Está bien?
Bueno, ese potencial, eso ocurría, digamos, si el potencial eléctrico que uno aplicaba entre ánodo y cátodo era igual a la energía cinética de los electrones que salían del cátodo. Bien, ese potencial eléctrico se puede calcular como la carga eléctrica multiplicada por la diferencia esta de potencial. Y en este problema, ese potencial eléctrico que frena los electrones, que se llama potencial de stop, es de 5,9 voltios, como dice acá. Dice, mientras la diferencia de voltaje no supere esto, los 5,9 voltios, quiere decir que no circula corriente, pero si lo supera ya no circula más. Quiere decir que estos 5,9 voltios es justamente el denominado potencial de frenado, de stop. Bueno, por otro lado, lo que propone Einstein es que la energía cinética máxima con la que se expulsan los electrones se puede calcular de esta manera, donde esta hc sobre lambda corresponde a la energía absorbida por los electrones. Estamos suponiendo que la radiación UV genera esta energía que es totalmente absorbida por los electrones. Y esto es la función de trabajo del material. Si la energía absorbida es mayor que la función de trabajo, entonces se produce efecto fotoeléctrico. Bueno, en este caso, como dije antes, si este es el potencial del stop, quiere decir que esto es igual a la energía cinética máxima. Así que la energía cinética máxima es esta energía potencial eléctrica, que es el voltaje multiplicado por la carga eléctrica E, o sea, en este caso 5,9 electronvoltios. Bueno, de plantear esto puedo despejar el potencial del stop del cesio, la función de trabajo, perdón, del cesio, y eso me da 2,1 voltios. Recuerdo que cada material tiene una función de trabajo determinada que es característica del material. Y en la segunda y última parte del problema 3, lo que se pide o lo que se muestra es el scattering Thomson, donde un radiación electromagnética de longitud de onda lambda 1, digamos, choca con un electrón acá en la posición 1, eso era el scattering Thomson. Ese rayo se desvía transformándose en lambda 2, o sea, se dispersa, ¿no? Eso es el scattering. Esa radiación impacta con un segundo electrón que está en la posición 2 y genera otra radiación que es lambda 3. Bueno, los datos son lambda 1 y lambda 2. Acá donde hubo un problema en el examen, que acá había aparecido lambda 3. Bueno, es lambda 1 y lambda 2. Y teniendo los valores esos, se pide calcular el ángulo de scattering. Es muy sencillo la resolución, porque uno tiene que aplicar esta expresión, que es la que corresponde al proceso Thomson, al proceso Compton. Esta expresión se deducía suponiendo de que se conservaba la energía y la cantidad de movimiento del sistema conformado por el fotón lambda 1 y el electrón que estaba acá. Entonces, si uno calcula la energía inicial, que es la del fotón 1, bueno, más la del electrón, que se considera en reposo, eso va a ser igual a la energía del fotón 2
más la del electrón que sale dispersado en otro ángulo que acá no está dibujado. Además de esa conservación de energía, se produce la conservación de la cantidad de movimiento. O sea, la cantidad de movimiento inicial, la que corresponde al fotón 1, más la del electrón, que se considera en reposo, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final, que es la del fotón 2, más la del electrón que no se dibujó. Esas dos ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento de energía nos llevan a esta expresión. Y acá simplemente era reemplazar los valores que se dan, ¿no? Lambda 1 es un picómetro, o bueno, 0,001 nanómetro. Lambda 2 es un poquito más alto. Y reemplazando, despejo el coseno y después el ángulo de scattering. O sea, el problema era, como pueden ver, simplemente de reemplazo de cantidades. Y en la segunda parte, bueno, en la segunda parte se pide cuánto vale la energía del electrón que fue dispersado acá, o sea que estaba quieto acá y fue desviado, impulsado hacia alguna dirección. Bueno, eso también es sencillo, vamos a ver ahora en la última diapositiva. Para calcular la energía del fotón que aquí se dispersa, que en la posición 2 se dispersa, es muy simple, porque lo que se hace es, bueno, se calcula la diferencia de energías entre el fotón saliente y el fotón que va a impactar contra el electrón. Este fotón que impacta contra el electrón que está acá pierde energía por el impacto, le transfiere un poco de energía al electrón y se transforma en otro fotón lambda 3 que tiene menos energía. Entonces, simplemente de calcular la diferencia entre la energía que tiene el fotón 2 y la energía que tiene el fotón 3, esa diferencia de energía es la que se lleva el electrón que está en la posición 2. Así que tengo que calcular la energía del fotón 2 y la energía del fotón 3 y después a la resta. Pero para calcular la energía del fotón 3 obviamente tengo que conocer lambda 3. Y eso se hace aplicando otra vez la expresión esta, que es la de Compton, conociendo este ángulo de scattering. Recuerden que el ángulo de scattering o el ángulo de dispersión o ángulo de desviación, si quieren llamarlo así, se obtiene como el ángulo entre la dirección de salida del fotón y la dirección esta, que es con la que venía el fotón que es el que impacta acá. En este caso el ángulo beta, que como esto es un triángulo rectángulo, este ángulo beta es el complementario de alfa, o sea es 90 menos alfa. Entonces simplemente es eso, colocar acá en la expresión de Compton, donde dice el ángulo, poner 90 menos el alfa antes calculado. Bueno, con eso sacó lambda 3. Y después, bueno, lambda 3 tiene asociada una energía que vale Hc sobre lambda, donde Hc es 1240 nanómetros por electronvoltio. Y bueno, hay que hacer la cuenta esta. Esta es la energía del fotón incidente, 1240 sobre lambda 2. Lambda 2 lo tenemos como dato, era este valor. Y el lambda 3 es el que calculamos recién, que es esto que está acá. Así que haciendo esta diferencia nos sale que el electrón que sale expulsado de acá, de la posición 2, tiene esta energía expresada en megaelectronvoltios. Bueno, y con esto finalizamos la resolución de este primer parcial.